Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este masterclass, este programa especial que estamos transmitiendo desde Panamá y desde Miami. Me voy a presentar ante todo para la gente que no me conoce. Yo soy Rabino Gabriel Benayón, rabino en la comunidad de Panamá hace casi 18 años. Y voy a presentar también a mi amigo especial, mi invitado especial para esta masterclass, el rabino y amigo, colega Asher Bromberg, que está desde Miami con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar con la temática del día. Quizás algunos de ustedes conocen lo que es el Emotion Code, otros quizás no lo conocen y quieren saber de él, pero en principio vamos a hablar cómo llegamos nosotros dos al Emotion Code. Voy a hablar primero mi experiencia, luego voy a invitar a Asher para que nos cuente la suya. Y yo soy más nuevo en este concepto de Emotion Code. Yo me certifiqué hace aproximadamente 4 o 5 meses, después de varios meses estudiando la certificación. Pero ¿cómo llegué al Emotion Code? Todo comenzó con una situación que viví a nivel de salud el año pasado o finales del año 2019. A finales del 2019, en noviembre, topé un virus muy, pero muy extraño, y a partir de este virus y a partir de un antibiótico que me recetaron de forma equivocada aquí en Panamá, desarrollé una especie de respuesta autoinmune. Una respuesta autoinmune donde mi cuerpo luchaba contra él mismo, contra toda mi existencia. Y para hacerlo muy breve, durante 6 meses seguidos, prolongados y eternos para mí en esos momentos, viví más de 30 síntomas muy, pero muy difíciles en todos los sistemas del cuerpo y de mi organismo. En principio, uno de los más complicados, más difíciles para mí en esta experiencia que me tocó vivir fue no poder dormir durante 5 meses. Textualmente no podía, mi cabeza, mi organismo había perdido la noción de cómo se dormía. Y también tuve otros síntomas muy fuertes como lo que es el diagnóstico de neuropatía periférica, que para los que no conocen son dolores muy, pero muy fuertes, casi extremos, en todo el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, y otros 30 síntomas más. Realmente una experiencia muy, pero muy difícil, una respuesta autoinmune que se dio a partir de estos dos conceptos, el virus en principio y también el antibiótico que tomé. Entonces, a partir de esta situación, uno busca respuestas. Viajé a Nueva York, al hospital Lenox Hill, porque pensamos en principio a partir de la opinión de los doctores que mi problema estaba originado en un problema neurológico, en diferentes diagnósticos posibles, y esto fue lo que fui a chequear. Después de muchísimos exámenes, después de mandar muchos exámenes también a la clínica Mayo, se descartó todo lo que se había pensado hasta ese momento, y me tocó seguir buscando otras variables, otras posibilidades para poder desintoxicar el cuerpo de ese antibiótico que me había causado tantos, pero tantos problemas. Hasta que después de muchos meses, hablando con mi amigo, mi invitado de hoy en esta masterclass, el rabino Asher Bromberg, él me aconsejó, dentro de muchas cosas, me aconsejó que me certificara, que estudiara el Emotion Code para poder aplicarlo en mí. Vamos a explicar enseguida qué es el Emotion Code, pero ahora entendiendo cómo llegué al Emotion Code.
Y quiero decirles que Baruch Hashem, después de 6 meses, 7, 8 meses estudiando y haciendo todas las prácticas del Emotion Code, noté que el Emotion Code realmente es algo muy, pero muy eficaz, muy, pero muy beneficioso para todos nosotros. Así fue como yo llegué al Emotion Code, a partir de una situación de salud importante y a partir del consejo de mi amigo que está aquí con nosotros, Osher. Vamos a preguntarle a Osher en esta instancia cómo él llegó al Emotion Code para después explicar qué es el Emotion Code. Gracias, Osher, por estar con nosotros. Okay. Hola, buenas tardes, buenas noches. Gracias, Gaby, por invitarme. Muy alegre, muy honrado. Y agradezco a todos que estén acá escuchando lo que queremos presentar al mundo. Algo muy preciado para nosotros y que queremos compartir con mucha gente que no encuentra salida de otras formas. Y acá se puede abrir una ventana en la que podemos encontrar muchas respuestas, muchos caminos para cambiar y lograr cosas que nunca pensamos que se podían lograr, que ya tiramos la toalla, como dicen. Y bueno, ¿cómo llegué yo al Emotion Code? Bueno, te puedo decir que desde chiquito era jugador de fútbol de chiquito y siempre salía golpeado. Y mi papá me comenzó a llevar a un amigo que tenía acupunturista hace 40 años. Pensamos que era loco, pero aprendí mucho con él. Y él me comenzó a hablar de lo que hoy en día la física cuántica habla. Yo escuchaba, y bueno, aprendí con él varias cosas, varias técnicas que yo mismo me comencé a hacer. Después, la vida, mi esposa, en los embarazos, necesitaba tenía dolores acá, entonces comencé a hacer lo que me aprendí ahí, lo que veía, y encontré que sí, la calmaba a mi esposa, se podía curar de los dolores, etcétera, etcétera. Entonces me comencé a interesar mucho más de esto, eso fue 20 años. Y en todo esto estudié varios métodos antes de dar el Emotion Code. En todo este proceso te conozco un mentor, el mentor me va recomendando qué estudiar, comienzo a estudiar una cosa, otra cosa, y entonces me dice, bueno, ahora quiero que estudies esto. ¿Y qué era esto? Era el Emotion Code. ¿Cómo me introdujo en el Emotion Code? Bueno, la experiencia de la vida me llevó a que hay ciertas situaciones en la vida en las que los doctores no entienden, ¿okay? O no encuentran por qué pasan las cosas. Entonces, un grupo de gente que tú llamabas por teléfono y de repente le contabas tus problemas y mientras vas contando tus problemas, de alguna forma ibas sintiendo algunos cambios dentro de ti. Entonces, esa fue mi introducción en el Emotion Code. Eso fue lo que me mandó a estudiar este mentor y eso es lo que aprendí con el Emotion Code. Es decir, una forma de ayudar a la gente sin límites de tiempo y espacio, en cierta forma. No sé, eso está... Perfecto. Entonces te pregunto, Osher, tú estás certificado de Emotion Code desde el año 2019. Entonces, quiero darte a ti la oportunidad para que le cuentes a la gente qué es el Emotion Code, porque por ahora abrimos nosotros esta sesión y creo que la gente no está entendiendo nada de lo que estamos hablando. ¿Qué es el Emotion Code, Osher? Ok. El Emotion Code, la traducción es el código emocional. Es decir, acá tratamos las emociones. El Emotion Code es parte de lo que se llama el healing, las técnicas de healing universal. ¿Okay? Es decir, curaciones universales. Dentro de esta podemos encontrar la homeopatía, acupuntura, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de digamos, medicinas o técnicas, ¿no? de curación con lo que vemos en la medicina tradicional? La medicina tradicional se enfoca en una parte del cuerpo. Acá vemos integralmente, ¿okay?
al ser, a la persona. Es decir, está conectada la cabeza con los pies, está conectada las emociones con los pensamientos. El Emotion Code se basa en, en emociones que entran en la persona, o que tenemos cada uno. Hay ciertas emociones que podemos superar, hay ciertas emociones que no podemos superar. Esas emociones, al final, es energía. Esa energía se mete a veces en nuestros corazones, a veces en nuestras mentes, ¿ok? Y a veces también se mete en lo que se llama el tissue. El tissue es la fibra nerviosa que recubre los músculos. Entonces, de repente estoy tenso, ¿verdad? Tenemos estrés. Eso que está ahí es energía acumulada. Entonces, energía acumulada, un masaje no te la quita, un doctor no te lo quita y siempre vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. El Emotion Code trata en encontrar dónde están esas energías, esas emociones atrapadas, que puedes tener atrapada una semana como puedes tener 40 años, y que esas emociones están acá y sientes una pelota, aunque no tienes nada, el doctor dice no tienes nada, pero sientes una pelota, esa pelota puede estar afectada, puede estar ahí en tu músculo, puede estar dentro de un órgano, y eso puede hacer que el órgano comience a funcionar de una forma disfuncional, y eso puede llevar a enfermedades, ¿ok? Entonces el Emotion Code no viene a curar nada. El Emotion Code lo que hace es encuentra la fuente emocional que está causando los problemas. Si se puede liberar, se libera. Y entonces el cuerpo tiene una conciencia natural, una subconsciencia natural, que el cuerpo mismo, una vez que no está eso, que la está afectando, el mismo cuerpo comienza a buscar su balance. Entonces, dentro del Emotion Code, trabajamos en dos niveles. Hay el nivel consciente y el nivel subconsciente. El consciente es lo que estamos hablando ahora, estamos entendiendo. El subconsciente es todo lo que vamos grabando atrás. Podemos grabar de unos minutos, años, toda esa información con la que nací, que mi cuerpo sabe cómo tengo que ser yo, cómo yo soy yo el funcional, y sabe cómo curarse. Pero en cierto momento perdimos esa conexión. ¿Por qué? Porque hay emociones que bloquean que el cuerpo desarrolle esa sanación. El Emotion Code lo que hace es encuentra esas emociones, desbloquea las emociones y permite que el cuerpo nuevamente encuentre su balance. Excelente, Osher, excelente. Como nos enseñó el doctor Bradley Nelson, que es el que originó esta técnica de sanación, él mencionó que estas emociones atrapadas nosotros las adquirimos a partir de eventos en nuestra vida. Y estos eventos normalmente son eventos, podríamos decir, traumáticos o críticos, que quizás como niños, como jóvenes o como incluso bebés en el vientre materno, no pudimos nosotros lidiar con esas emociones tan fuertes, con esas energías, con esas frecuencias emocionales, que pueden ser frecuencias emocionales como la sensación de frustración, abandono, apatía, ira y más de 100 emociones que uno puede adherir a su subconsciente. ¿Y qué es lo que explicaba el doctor? Que esas emociones atrapadas, por ejemplo, si yo tuve una situación de pérdida cuando yo era un niño, ese dolor, ¿a dónde va? ¿Dónde se ubica? Este dolor va al subconsciente. Y si yo les pregunto a ustedes, el subconsciente, ¿qué porcentaje de nuestra existencia es? Y los que saben, así como el doctor lo expresó, el subconsciente es el 90% de nuestra estructura personal. Y apenas el 10% es nuestra parte consciente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona tiene un trauma, una situación crítica en su vida, y en ese momento no pudo solucionar, entender, mejorar esa situación emocional, esa emoción se va al subconsciente. Y el subconsciente sería como una caja de los recuerdos. Quizás nosotros no recordamos cosas que nos ocurrieron a los 2 años, pero el subconsciente lo tiene allí guardado, como dijo Osher. Y desde el subconsciente, que es nuestra fuerza
más poderosa, entonces desde allí sale de alguna manera, puede ser después de 10 años, 20 años, 30 años, al consciente, o como dijo Osher, a los tejidos, y esto puede provocar que estas emociones atrapadas repercutan en ansiedad, por ejemplo, en pensamientos obsesivos, en depresión, en fobias, en todo tipo de situaciones de índole mental, pero también a nivel de dolores crónicos, fibromialgia y otras situaciones, como se mencionaron, que normalmente quizás los doctores no ven un origen y que tratan de alguna manera, pero no de la manera que es una manera directa, porque lo que el Emotion Code básicamente está diciendo es que las emociones atrapadas, no liberadas, que se encuentran y se adhieren a nuestro subconsciente, lamentablemente repercuten en nosotros de una manera muy negativa y también a largo plazo, Dios no lo permita, también se pueden transformar en situaciones de enfermedades. Hasbe Shalom. Entonces la idea es que con el Emotion Code podemos encontrar a través de una técnica que le vamos a preguntar a Asher, esta técnica que se llama el Muscle Testing. Una técnica, porque creo que hasta ahora todos están de acuerdo que las emociones afectan de tal manera, porque son, como se dice también en hebreo, las midot, y midot no solamente se traduce como emociones, sino como medidas. Son una medida en el cuerpo y una medida que afecta. Y si uno guarda ese dolor, ese duelo, esa apatía, esa tristeza, esa frustración, va a afectar nuestro organismo de alguna manera. Entonces hay que liberarlo. La pregunta es cómo el Emotion Code libera esas emociones atrapadas. Primero, ¿cómo las identifica? Y luego, ¿cómo las libera? A ver, Osher, cuéntanos un poquito de qué se trata esta técnica. Ok. Para hacerlo resumido, ¿ok? A todos los clientes que llaman, para explicarles la técnica, lo primero que hago es les enseño cómo funciona la técnica de una forma que puedan entender. ¿Quién no ha jugado acá al escondite? Tienes 5 amiguitos, ¿verdad? Se esconden todos. Tienes que buscarlos, ¿verdad? Para ganar tienes que buscarlos. Muy bien. Comienzas a buscar por acá, no hay nada, acá no hay nada, y de repente te das cuenta que están todos metidos en el closet. Hay un closet, se encerraron todos. Pero tú no puedes decir, Pepe, Juancito, Yoshua, salgan. Tienes que decir, ¿por qué? Porque al final no tienes pruebas que están todos adentro, ¿verdad? Pero si comienzas a descubrir uno por uno, tienen que salir. Se sienten descubiertos, tienen que salir. Entonces vas a decir, bueno, el de la gorrita azul con shorts rojos, sale. El de pelo amarillo con lentes, estás ahí también, sale. Y así van saliendo todos, ¿verdad? Es decir, los descubriste. Nosotros en el Motion Code, al conectarse con el subconsciente, el subconsciente nos va llevando, ¿ok?, a esa búsqueda de dónde están metidas esas emociones que están generando los desbalances. Una vez que estamos enfrente del sitio, ¿ok?, hay veces que tenemos que indagar más para saber de qué emoción se trata, cómo está afectando. A veces necesitamos saber hasta desde hace cuánto está afectando. Y el subconsciente nos va llevando en cada caso particular hasta donde tiene que llegar para decir, estoy listo para ser liberado. Hay veces que simplemente con encontrar la emoción que está atrapada es suficiente. Por ejemplo, una persona tiene un dolor acá en la espalda, ¿verdad? El doctor dice hernia, dice, pero al final ni es ni esto ni lo otro. Y de repente, con el Emotion Code podemos encontrar que está esta emoción atrapada acá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hay veces que te dice, está en la C4. Y con eso dice, estoy listo para ser liberado. Hay veces que no. Hay veces que necesitas saber más. Es decir, hace cuánto pasó, qué situación es la que está acá. Esto es un trauma. Esto es una emoción que viene de uno. Esto es una emoción que te pegaron.
¿ok? Entonces, todo eso nos guiamos con un mapa. El mapa, no sé si tú tienes el mapa contigo, Gaby, ¿ok? ¿Se podría mostrar? Bueno, mientras Gaby muestra... ¿Ah? Yo tengo el mapa para compartirlo, pero la pregunta, está muy bueno lo que dices, pero vamos a explicar un poquito el tema de muscle testing. ¿Cómo llegamos a esas emociones? Ok, perdona. Ok, entonces, el subconsciente es lo que maneja nuestro cuerpo. Cuando nosotros entramos en el subconsciente, le damos una voz al subconsciente. ¿Ok? Así como en la Torah dice que el alma de la persona se expresa en pensamiento, palabra y acción, el subconsciente de la persona también se presenta de una forma de la acción. Es decir, las reacciones del cuerpo nos dan ciertas guías o respuestas. Por ejemplo, ¿okay? Si ustedes se pararían, ¿verdad? Se paran, se quedan quietos, nadie se va a quedar quieto, el cuerpo tiene un balance natural, ¿okay? Siempre estamos en movimiento. Supongamos que vamos al aeropuerto, ¿verdad? Tenemos 5 años sin ver a una persona tan querida, estamos esperando que salga, no sale. Te volteas, dices, hoy no sale, y de repente te volteas y la tienes enfrente. Tu reacción es, saltas sobre ella, ¿verdad? Saltas a abrazarlo, ¿verdad? Te acercas a esa persona, eso es lo que necesitas hacer. Eso es una reacción del cuerpo, no lo piensas. Saltas sobre ella a abrazar, a llorar, a besar, lo que sea. En cambio, en una situación en la que estamos acá y de repente escuchamos y volteamos y hay un tigre, salimos corriendo, ¿verdad? Nos apartamos de eso, nos echamos para atrás. Esas son reacciones naturales del cuerpo. No lo pensamos, es natural. Eso mismo pasa con el muscle testing. Cuando el muscle testing nos da hacemos ciertas preguntas, ¿ok? Estamos indagando en algo y la respuesta es positiva. El muscle testing puede, dependiendo de qué técnicas uses, porque hay muchas técnicas, y esto es como la kinesiología, ¿ok? La reacción de los músculos ante ciertas situaciones o ante ciertas indagaciones. De repente, dependiendo de qué técnicas uses, puede ser que, por ejemplo, si haces ese que yo dije, que lo puede practicar cualquiera, se paran y piensan en algo bueno, muy probablemente se va a mover para adelante, porque es algo positivo. Y algo negativo, uno se va para atrás. Obviamente uno tiene que entrenar su cuerpo para eso. Pero también hay otras diferentes técnicas, ¿ok? Hay técnicas así con los dedos, estas técnicas, hay lo que va a enseñar el rabino, unas técnicas que usas con otras personas, que le pruebas a la otra persona la fuerza muscular. Cuando la fuerza muscular es dura, ¿ok? Es que hay una respuesta positiva. Cuando hay una debilidad en la respuesta muscular, es que hay algo que está pasando negativo. Entonces, utilizando esas diferentes técnicas y entendiendo la respuesta muscular del cuerpo, podemos entender la respuesta o la guía que nos está dando el subconsciente. Excelente, excelente, Osher, perfecto. Vamos entonces a agregar solamente que, como dijimos anteriormente, que el subconsciente conoce todas las respuestas que nosotros olvidamos sobre nuestra infancia, sobre nuestra vida, incluso sobre emociones heredadas de generaciones pasadas, o sea, sobre historias que cargamos por nuestros padres o nuestros abuelos o incluso más generaciones atrás. Todo esto el subconsciente lo sabe, el subconsciente no lo olvida. Entonces, a través de esta técnica que se llama el muscle testing, el testeo muscular, que como dijo Osher, se puede hacer de diferentes maneras, uno en pocos minutos puede encontrar y preguntar primero si el cuerpo tiene emociones atrapadas del pasado. En pocos minutos vamos a ponerle un poco de chispa a esta masterclass y vamos a contar historias muy, pero muy impresionantes, casi de índole milagroso, que por lo menos viví en los últimos meses desde que estoy haciendo mis prácticas, y también vamos a pedirle a Osher que comparta con nosotros. Pero ahora voy a mostrarles cómo funciona el muscle testing con mi hija, Débora, que ella estudió conmigo esta práctica, la hicimos juntos, y por ahora a mí me encanta trabajar con ella, con su brazo, porque yo lo siento
que es la técnica que a mí más me responde y me ayuda a encontrar estas emociones atrapadas que los alumnos, yo no digo ni clientes ni pacientes, digo mis alumnos tienen. Así que aquí voy a mostrar, acá está el brazo de Deborita, se los presento. Y por ejemplo, para hacer una respuesta, una pregunta muy sencilla, ¿ok? Yo voy a preguntar si ella se llama Débora, ¿ok? Entonces, ustedes van a ver, miren con mucha atención, que yo voy a hacer una presión muy fuerte a la mano. Y la mano, como el subconsciente de ella sabe que ella se llama Débora, entonces el brazo se va a quedar firme como el cemento en la posición. Una vez que yo voy a extraer mi mano de hacer esa presión, ustedes van a ver que ella estaba haciendo mucho esfuerzo y va a ir el brazo para arriba. Esto quiere decir, si la mano se mantiene firme, que la respuesta muscular, que es la respuesta del subconsciente, es positiva. O sea, ella se llama Débora. Por ejemplo, vamos a probar. Tú te llamas Débora, estoy haciendo esfuerzo, miren ahora, yo suelto la mano y ella, como estaba aguantando mi esfuerzo que yo estaba haciendo hacia abajo, la mano va hacia arriba. De vuelta, te llamas Débora, lo voy a hacer con menos fuerza, pero para que vean, la mano no baja, ella se pone fuerte y no baja. Esto es una respuesta positiva, esto es un sí. Ahora, si yo le pregunto, ¿te llamas Fabiana? 1, 2, 3, ella hace el esfuerzo, pero la mano se baja. Esto lo pueden verificar en internet, esto es algo muy, muy famoso, que los quiroprácticos también lo usan hace decenas de años. Mi suegro, que es quiropráctico famoso, hace 40 años lo utilizan para saber a través del testeo muscular qué es el hueso o lugar en el cuerpo que tienen que trabajar directamente y ir ahí para encontrar la solución. Entonces, a partir de esta técnica, ahora hacemos la pregunta, primero en general, si la persona tiene emociones atrapadas. Si la persona tiene emociones atrapadas, entonces automáticamente el brazo va a decir que sí. Entonces vamos a tener que entrar a trabajar en lo que es la tabla de las emociones atrapadas, y voy a compartir con ustedes la tabla para que la vean. Ustedes ven ahí la tabla, el cuadro de las emociones atrapadas. Entonces lo que se hace aquí básicamente es encontrar estas emociones atrapadas que pudieron adherirse a nuestro subconsciente durante nuestra vida, o si fueron heredadas a partir de generaciones pasadas, porque no solamente heredamos la genética, también heredamos las emociones que no fueron liberadas por nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, o incluso muchas generaciones para atrás. Pero no quiero entrar en esta parte mística, sino que explicar un poquito este tema. Entonces, lo que se hace básicamente... Gaby, Sí, Gaby, ¿puedo agregar algo? claro, por supuesto. Ok. Ahí ven filas y columnas en ese cuadro. Ese cuadro, primero que nada, el doctor Bradley es un quiropracta, ¿ok? También es experto en acupuntura, etcétera, etcétera. Él con un grupo de gente, obviamente, varios científicos de ese tipo de ciencia, ¿ok? Agarraron los mapas de la acupuntura, los mapas energéticos, los flujos de los meridianos de acupuntura. Se basaron en la medicina china, ¿ok? Para definir qué sentimientos, qué emociones son generadas en qué parte del cuerpo. ¿Ok? Por ejemplo, el corazón o el intestino delgado generan las que ven en la fila 1, columna A y columna B. Y así también el vaso y el estómago son las que generan la ansiedad, desesperación, el asco, el fracaso, la impotencia, etcétera, etcétera. Y así vamos. Entonces, ese cuadro que están viendo es dónde se generó, ¿ok? Y cuál fue la emoción que se generó. No quiere decir que ahí están atrapados, no quiere decir que en el corazón está el engaño, no. En el corazón se generó el sentimiento del engaño, por eso ese sentimiento de engaño, esa emoción de engaño, puede estar metida en la rodilla derecha.
puede estar metida en una vértebra. ¿Ok? Disculpa. No, excelente, excelente. Y te pido que cada vez que quieras hacer un comentario, esto es bien informal y es así tiene que ser. Entonces, luego de preguntar si la persona tiene una emoción atrapada y la respuesta que nos da el muscle testing, el testeo muscular es que sí, entonces tenemos que ubicar esa emoción. Y como vimos acá, tenemos dos columnas. Lo primero que preguntamos es si la emoción o emociones atrapadas se encuentran en la columna A. Entonces, quizás el brazo nos va a decir que sí, si se mantiene firme, o nos va a decir que no, si baja. Entonces, si nos dice que sí, columna A. Preguntamos columna B, nos va a decir que no. Entonces ya estamos eliminando el 50% de la tabla que tenemos aquí. Esta tabla ya eliminó con dos preguntas el 50% de las emociones que no están dentro de la persona. Luego vamos a preguntar, ¿la emoción atrapada que estamos buscando se encuentra en las filas par o, primero, en las par? Y la respuesta puede ser sí o puede ser no. Si es sí, automáticamente vamos a buscar en las par. Y si es no, vamos a buscar en la impar. Entonces ahí tenemos ya 50% menos emociones que antes de hacer esta pregunta. Y ahí, si nos queda, vamos a decir que la respuesta es que la emoción atrapada está en la columna A de la fila impar. Vamos a preguntar entonces, ¿es la fila 1? Y nos va a responder el testeo muscular sí o no. Si me dice que no, descartó la 1. ¿Es la fila 3? Me va a decir que sí. ¿Es la fila 5? Me va a decir que no. Entonces, a través de 3 o 4 preguntas, ya llegamos a que la emoción atrapada de la persona que está sufriendo, por ejemplo, un dolor, como dijo Osher, de la espalda que no se le va y que nadie lo trata, y se encuentra en la fila 3, en la columna A, y está relacionado con 5 emociones. Ahora vamos a preguntar sobre cada una de las emociones. Vamos a preguntar, ¿este dolor está relacionado con el llanto, con la emoción atrapada de llanto? La respuesta es no, por ejemplo. ¿Es desánimo? La respuesta es no, por ejemplo. ¿Es rechazo? Y ahí quedó fuerte el dedo, o quedó fuerte la mano. Es rechazo. ¿Es tristeza? Quizás también quedó fuerte. ¿Es pesar? Respondió que no. Estas respuestas, repito, surgen del subconsciente, que el subconsciente no olvida nada. No sé si han escuchado alguna vez del concepto del niño interior, pero ese niño interior que todos cargamos no olvida el dolor, el sufrimiento, la pérdida, las emociones atrapadas. De la misma manera el subconsciente. Entonces, a partir de 4 o 5 preguntas, tenemos aquí 2 emociones atrapadas que están relacionadas con el dolor de la persona, y ahora vamos a tener que seguir trabajando con esas 2 emociones y ver de qué manera podemos trabajar con ellas. Osher, dime tú, ¿cómo seguimos en este caso? Bueno, una vez que encuentras las emociones que quieres trabajar, ¿okay? Así comenzamos a hacer ciertas preguntas. Hay veces que preguntamos si es una emoción atrapada y no hay respuesta. ¿Qué puede pasar ahí, Gaby? ¿Verdad? Puede pasar que tenemos diferentes tipos de emociones. Una emoción atrapada, tenemos emociones atrapadas ocultas. Es decir, falta indagar un poquito más para que la persona esté lista para soltar. Hay emociones atrapadas heredadas, es decir, que vienen de nuestros padres. ¿Ok? Hay emociones que no son nuestras. Es decir, si se sienta alguien al lado tuyo y está nervioso, y está temblando así, te vas a poner nervioso, ¿verdad? Cuando te vas de ahí, pasó, pero no, esos nervios se te quedan y puede ser que tienes 30, 40 años con esa misma emoción que no era tuya. Entonces, a veces no es solamente la emoción atrapada, ¿ok? Hay diferentes tipos de formas como se presentan esas emociones. Una vez que la descubres, entonces determinamos la columna y la fila donde está. Si se puede liberar,
¿verdad? Si está lista la persona para liberar con solamente eso, lo que hacemos nosotros es, como todos somos energía, todo es energía, buscamos una fuente de energía, ¿ok? Que ayuda a liberar. Nosotros, ¿cuál es somos energía y magnetismo, ¿verdad? Entonces, al buscar nosotros un imán y pasar ese imán, que esa fuerte energía magnética, por lo que se llama el meridiano principal del cuerpo. Si ustedes han visto un mapa chino de acupuntura, han visto que hay un cuerpo con muchas líneas y muchos puntitos en muchas partes. Cada uno de esos puntos se llaman trigger points. Son puntos de gatillo, donde se pueden, donde te meten la agujita, ¿ok? Porque hay una emoción atrapada, una energía atrapada. Pero esas líneas se llaman meridianos. Hay un meridiano que conecta a todo el cuerpo, es decir, son autopistas de energía en el cuerpo. Y todas las autopistas se conectan. La autopista principal es la que va desde acá hasta el coxis. ¿Ok? Entonces, estimulando con este magneto esas partes, pasamos un magneto, si lo hago yo solo, me hago así hasta mi nuca, ¿ok? Usualmente 3 veces, 4 veces si quieres un extra, y si tuviera yo un estudiante o un cliente, le pasaría de acá atrás hasta el coxis, ¿ok? Y con eso, esa highway, esa carretera, ¿ok? Libera energía y entonces la persona tiene un release. Se va por ahí, por esa vía se va. ¿Ok? Si es que no está lista para liberar, entonces comienza el proceso de indagación. Y podemos indagar, ¿ok? Podemos preguntar, ¿necesito saber algo más para liberar? Sí, ¿ok? Necesito saber más de... ¿tiene que ver con tiempo, con persona? Ah, persona. Muy bien. Tiene que ver con persona de familia, persona amiga, persona del trabajo. Ok, tiene que ver con el trabajo. Hombre, mujer, mujer. Ok, tiene que ver con secretaria, no, colega, colega. Entonces vas llegando, ok, a dónde está esa... Y después, si está listo para liberar, bien. Y si no está listo para liberar, sigues indagando. Ok, hace cuánto comenzó esto? ¿Un mes, 2 meses? Hace 5 años, más de 20 años, ¿no? Menos de 20 años, 15 años, puedes llegar hasta a saber meses. Okay, en ciertos momentos la persona necesita liberar tanto que te puede llegar a unas fechas exactas. En el momento que tú descubres entonces la emoción y el cuerpo está listo para liberar, nuevamente pasas tu magneto 3 veces, ¿ok? Y se libera. Si es una emoción heredada, como tiene que ver con algo generacional, ¿cómo es posible generacional? Muy fácil. Si el ADN de la persona tiene información mía, ¿verdad? Genética, no es que tiene no hay un escrito, ¿no? No hay un documento que pasa de persona, es energía, ¿verdad? Es energía, la información es energía. También en esa energía hay emociones que también entran dentro de esa línea generacional del ADN. Entonces, cuando estamos liberando ese tipo de emociones que traemos de generaciones anteriores, entonces la pasada, ¿okay? La liberación se hace un poquito más larga, se hacen con 10 pasadas con el magneto, por el meridiano principal, y esa es la forma de liberar. Excelente, excelente, Osher. Vamos entonces, para hacerlo todavía incluso más claro, vamos a contar historias, ¿qué te parece? Personales sobre esta práctica que realmente es muy interesante. Yo, como dije, Osher me aconsejó certificarme para el Emotion Code para mí, para hacerlo para mi propio trauma con lo que ocurrió a finales del 2019 y Baruch Hashem fue muy, pero muy positivo, no solamente para mí, sino también para mi familia, porque imagínense que cuando yo estuve en una situación de salud muy difícil durante 6 meses, varios miembros de mi familia, a partir de ese trauma tan importante, adquirieron emociones negativas por lo que yo estaba viviendo. Una de mis hijas, una de las más grandes, estaban asumiendo un rol que yo no estaba pudiendo asumir
en el tiempo que yo estaba sintiéndome muy mal. Y ella se mantuvo muy, pero muy fuerte. Pero cuando yo empecé a mejorar a partir de junio del 2020 y empecé a salir adelante, ella como que dijo, bueno, ya, me relajo. Y ella relajó todas esas energías y ella entró en una especie de bajón emocional, podemos decir quizás una depresión. Y justo en ese momento yo estaba empezando a estudiar el Emotion Code y a practicarlo. Entonces lo practiqué con ella. Descubrimos a partir de las preguntas que la emoción o una de las emociones atrapadas que ella había adquirido a partir de mi situación de salud fue la emoción atrapada de desesperanza. Por supuesto, yo lo que estaba viviendo hizo que que mi hija y mis hijos quizás estuvieran dentro de las emociones negativas que adhirieron a su vida. Una de ellas fue, por supuesto, desesperanza. No sabíamos cómo iba a surgir todo y cómo todo se iba a desarrollar. Y ella adquirió la emoción atrapada de desesperanza. Después de las preguntas y después de saber, indagar, de encontrar a esa emoción que se estaba escondiendo en ese juego de las escondidas, entonces preguntamos si tiene que ver esta desesperanza con lo que ocurrió hace unos meses conmigo, y la respuesta fue definitivamente sí, tenía una relación muy directa, y simplemente lo que hicimos fue pasar el magneto por ese highway que está mencionando Osher, esa carretera, y también como el doctor lo menciona en la certificación, esperar 2 días que pueden ser muy interesantes también, 2 días donde la persona puede sentirse un poquito raro o rara, puede sentir un poquito quizás más de ansiedad, un poquito más de depresión, o puede sentir otras sensaciones como si fuera que se engripa, o una sensación de detox. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que está pasando. La emoción estaba escondida en el subconsciente y estaba afectando de tal manera. Pero una vez que encontramos, identificamos la emoción, le ponemos como si fuera un flashlight, una linterna, la enfocamos como protagonista, eso es el principio para liberar a la emoción, y luego con el imán, con el magneto, cualquier imán, aquí me están preguntando, cualquier imán básicamente sirve, pasando el imán, entonces eso hace que la emoción termine de salir, pero en esos 2 días que está saliendo, afecta también un poquito hasta que se libera completamente. Y lo que pasó en el caso particular de mi hija, ahora les cuento otras historias maravillosas, fue que ella, y se lo comenta a todas las personas que atendemos, ella sintió como si se hubiera sacado un peso de encima muy fuerte, muy increíble, como si se hubiera liberado. Después de 2 días se sintió plena y nuevamente ella misma. Osher, ¿qué querías decir? No, quería decir, gracias Gaby, esto del imán, que es el magneto, que es el imán. Okay. Partimos de que todo es energía, somos energía. ¿Ok? El imán que hace, el imán es un amplificador de energía. ¿Ok? Ahora, nosotros como judíos entendemos algo que mucha gente no entiende. ¿Y qué es eso? Lo que se llama la Kavaná. ¿Ok? ¿Qué quiere decir la Kavaná? Hay ciertas mitzvot en el judaísmo, ¿verdad? Que nos dice Dios que si dices la Shema sin tener la intención, ¿verdad? De recibir a Dios como tu rey, entonces no hiciste la mitzvah de decir Shema. ¿Ok? Es decir, que hay que tener una intención mientras haces algo. Acá también, el imán no sirve por sí solo. El imán tiene que tener una intención. Es decir, la persona que está haciendo el emotion code sobre el otro tiene que tener dos cosas. Hay dos principios. Quizás no lo dije en un principio, pero ya vamos a mencionarlo. Una de las reglas que tienes que tener es, tienes que tener amor al prójimo. Si no hay amor al prójimo, si no desarrollas un amor hacia la persona que estás viendo, no puedes hacer el emotion code. Ese es uno. Segundo, gratitud. ¿Gratitud a quién? A Dios. ¿Ok? La gente que no habla de Dios habla del ser supremo,
de la energía. Nosotros hablamos de Dios, obviamente, pero esas dos cosas son básicas dentro del Emotion Code. El amor al prójimo, ¿ok? Y el agradecimiento a Dios que se puede, ¿ok? Que nos está dando la forma de ayudar a alguien. Entonces, cuando uno usa el imán, lo que tiene que tener intención es transmitir, es decir, amplificar ese amor que tienes hacia el otro, ese deseo que el otro que Dios le mande la bendición al otro, y por medio de eso el imán amplifica eso, y por medio de eso las energías negativas se salen. Eso quería simplemente explicar el imán. Por eso cualquier imán sirve. Excelente. Me encanta, me encanta. Incluso también podemos aclarar, por si alguna persona ve que alguien lo hace, este Emotion Code sin imán, también sirve sin imán también. Así. Pasando Nuestro campo magnético sirve como un imán, si ponemos la intención necesaria. Muy bien, vamos ahora a contar historias, ¿ok? De nuestra práctica. Voy a contarles una historia de una chica que tiene aproximadamente 22, 23 años. Ella estaba con ataques de pánico en el medio de la pandemia y lamentablemente, o sea, se sentía de tal manera que no sabía cómo iba a viajar al otro día, tenía que viajar de un país a otro. Entonces me contacta y le hice el Emotion Code, le propuse la materia, porque por supuesto hay que explicar un poquito de qué se trata y hay que explicar con mucha fineza, con mucha delicadeza, como estamos tratando de hacer aquí en esta clase. Y ella aceptó hacerlo, entonces empezamos a hacerlo. Quiero aclarar que esto se puede hacer online, se puede hacer también a través de un Zoom. No es que la persona tiene que estar físicamente para poder hacerlo. Yo lo puedo hacer a través de un Zoom. Entonces empezamos a preguntar si ella, que estaba expresando estos ataques de pánico, tenía una emoción atrapada que guardaba. Y la respuesta era que sí. Y nos encontramos con una emoción atrapada, que ahora mismo no la recuerdo cuál era de todas las 150 emociones, pero preguntamos después, ¿cuándo adquirió ella la emoción atrapada? Y la respuesta, porque como dijo Osher, si la chica tiene 23 o 24 años, preguntamos, ¿la adquirió de 14 a 24 años? Y la respuesta es no. ¿La adquirió de 4 o de 0 a 14 años? ¿O de 1 a 14 años? La respuesta es no. Pregunto, ¿la adquirió en el embarazo de la mamá? Y la respuesta es sí. Entonces, ahora me está diciendo, hubo una situación en el embarazo de la madre. Entonces pregunto, ¿fue en el primer trimestre? Dice no. Segundo, no. Tercero, sí. Le digo, mira, me está marcando que los ataques de pánico son una consecuencia de una emoción atrapada en el último trimestre de embarazo. Y ella me dice, no, nada que ver. Y de repente pasan 5 segundos y ella pega un grito, me dice, sí, rabino, sí. Mi mamá y yo, después de que yo nací, estuvimos 2 meses cada una internada en el hospital por diferentes situaciones de emergencia que se dieron en la paridura mía. Es como que, de alguna manera, ella no recordaba al principio, pero cuando yo le digo, aquí está el problema, ella a los 5 segundos como que recuerda y dice, sí, ahí está, por supuesto que ahí se encuentra la situación. Y lo mismo me ocurrió con un familiar cercano, porque yo estaba haciendo las prácticas, y cuando estaba haciendo las prácticas, le dije, ¿me ayudas? Porque había que hacer 26 prácticas con hombres o mujeres, y 4 prácticas con animales. Vamos a hablar también, voy a dejar que Osher nos hable un poquito del tema también de los animales, aunque tengo mis historias también, porque había que hacer también la práctica con animales. Normalmente se escogen perros, pero le pedí a mi familiar, ¿me ayudas con esto? Tengo que hacer la práctica contigo. Me dice, con mucho gusto. Entonces, este familiar
tiene una emoción atrapada de ira. ¿Cuándo la adquirió? Dice a los 4 años. Entonces yo digo, esto es lo que me sale. Y la persona me dice, no, imposible, imposible, nada que ver, te salió mal. Yo digo, bueno, ok, perfecto, ¿no te acuerdas de nada? No, no me acuerdo de absolutamente nada. No hay problema. Al otro día, pasada la noche, me llama y me dice, Gabriel, no vas a poder creer. ¿Qué pasó? Soñé lo que me ocurrió a los 4 años. Justamente, lo que hicimos con el emotion code fue sacar la emoción del subconsciente, por eso la persona no la recordaba, y ahora soñó. Normalmente en los sueños uno puede revelar el subconsciente, y la persona había soñado lo que había ocurrido. A los 4 años se habían ido con los padres a un casamiento, y cuando volvieron del casamiento, ladrones habían desvalijado toda la casa. Y la persona estaba muy, pero muy triste porque le habían robado, tenía 4 años, le habían robado sus juguetes más preciados. Y esta fue la ira que recordó la persona 60 años después para poder liberarla a través del emotion code. Y por supuesto, cuando uno libera esa emoción atrapada, uno se libera de emociones, pero no solamente de emociones, sino también de repercusiones a nivel físico o emocional o incluso mental. 2 historias para compartir. Ahora voy a pedirle a Osher que comparta otras 2 historias quizás, y yo sigo adelante después también. Y otra cosa, Osher, otra cosa importante. Las preguntas, le voy a decir a todos los presentes que las preguntas que quieran hacer, con muchísimo gusto, las van a hacer enseguida, y las vamos a ir respondiendo, vamos eligiendo las preguntas y las vamos respondiendo también para todos, porque quizás hay gente que no está leyendo el chat. Oh, ok, disculpa. Gracias. No, tranquilo, por favor. Me agarran de sorpresa. Ok, sí, como dijo Gaby, el subconsciente no solamente está en las personas, también los animales tienen subconsciente. Y también todos los animales tienen sentimientos atrapados. ¿Okay? Parte de nuestra práctica es tratar animales. Después de la práctica, entonces viene la especialización. Uno se especializa en ciertas cosas, otros en animales, ¿okay? Otros en niños. O sea, aunque cualquiera puede tratar todo, pero especializamos más en ciertos rubros, ¿no? Pero tenemos que hacer unas prácticas con los animales. Una historia cómica, vamos a llamarlo así. Haciendo mi práctica, llamo a la gente, mira, ¿puedo tratar a otro animal? Todo el mundo me pensaba loco. Así que una vecina me dio la oportunidad, ¿ok? Y me dice, mira, te voy a decir la verdad, tengo un problema. Tengo 2 perros, pero uno comenzó a hacerse, hace un año y pico, comenzó a hacerse pipí en este sofá, en esta esquina, y siempre lo mismo, no sabemos qué hacer. No sabemos qué más hacer. Muy bien. Le digo, bueno, ¿cuándo puedo pasar por ahí? Entonces me dice, bueno, yo estoy de viaje, estamos por teléfono, estoy de viaje, pero me gustaría si puedes pasar mañana, ¿ok? Paso mañana, paso el día siguiente, está la señora de servicio, y el perrito muy bonito. Le digo, por favor, siéntese. Nos sentamos los dos, me mostró cuál es el sofá, ¿ok? El perrito vio, no se hizo pipí en ese momento, pero nos sentamos. Y le dije, por favor, agarra al perrito, agarra y lo pone en sus piernas. Lo puso en sus piernas, en ese momento hicimos la técnica, ¿ok? Y comenzó a salir que él tenía, una de las cosas que tenía era dolor profundo, un dolor muy profundo, ¿ok? Y comenzamos a ver de qué es el dolor profundo. Tiene que ver con su nacimiento. No, ¿con qué? Habían 6 miembros en la casa. Oh, con la gente con que vive muy bien. Y comenzamos a ver, bueno, tiene que ver con el papá, no con la mamá, tiene que ver con una hija menor. Oh, hija menor. ¿Cuál es ese dolor profundo?
Ese dolor profundo era un abandono, tenía un sentimiento de abandono. Le pregunto a la señora, eh, ¿por qué se podía ser abandonado? No sé, no sé. Ok, comenzamos a indagar un poquito más. Esto comenzó hace 4 años y 9 meses. Comenzamos a ver y me da siempre en ese momento. Le pregunto, ¿qué pasó, señora, hace así como 5 años, un poquito? Dice, bueno, ¿y qué pasó con esta muchachita? Dice, bueno, la verdad es que esa muchachita, el perrito entró cuando ella era chiquita y jugaba con ella. Su amor de la vida son ellos dos. Y hace casi 5 años, la chiquita, ya no es tan chiquita, 17 años, tuvo un novio, comenzó con un novio. Ok, ok, comenzó con un novio, muy bien. Ok, ¿y qué pasó era como un año y unos meses? ¿Qué pasó hace un año y meses? Que se ve que se incrementó esto. Y dice, bueno, en ese momento ella se casó y se fue de la casa. ¿Hace cuánto comenzó a hacerse pipí? Más o menos en esa época. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Encontramos que la emoción que tenía ese perrito era que ella lo cargaba siempre a él en esa esquina, esa era su esquina juntos. Y cuando él se sintió abandonado por ella, entonces su forma de expresar eso era haciendo pipí en esa esquina. Y nadie lo entendía. En el momento que liberamos, él cambió. Después habían otras cosas que tenía problemas para caminar, las piernas tenían problemas, y salió una emoción heredada de amor no recibido por los padres. Se trató un poquito más, y ¿qué salió? Y acá entra la fe entre cada uno, ¿no? Salió que ellos apenas nacieron, habían sido separados de sus padres, habían sido vendidos. Cuando se liberó, entonces no hice seguimiento, la verdad. No sé si puedo seguir caminando, ¿no? Pero la persona me agradeció, dijo, está mucho mejor. Esa es una de las historias, ¿ok? Otra de historias es una persona que tiene un perro y un gato. El perro sufre de psoriasis, ¿ok? Mucha alergia y psoriasis. Entonces comenzamos a tratarlo y comenzó que tenía una emoción atrapada de tristeza. ¿Hace cuánto? 4 años y 10 meses. ¿Qué había pasado? Esa había nacido hace como 5 años, ¿ok? Y la habían sacado. Sí, el dueño me dijo sí. Eran varios bebitos y nos llevamos uno de ellos. Perfecto. ¿Qué era la alergia? Me llevó a decir que la alergia era la reacción a la tristeza. ¿Ok? Después de varios meses, sin tratamiento, ya no tuvo más psoriasis. Como dijo Gaby, toma un tiempo para asentarse, pero se libera. Eso con personas. Tengo una persona muy cercana a mí, ¿ok? Un dolor de pierna de 40 años, dolor de la pierna derecha 40 años. Le hacemos el motion code y comienzan a salir cosas. Él ni se recordaba hace cuánto tenía el dolor, pero comienzan a salir cosas de 40 años atrás y 40 años, fecha. ¿Qué está pasando? Bueno, te voy a contar la verdad. En esa época comenzó mi divorcio, comenzó esto, comenzó otro, era un momento muy intenso en mi vida, Hicimos todo lo que teníamos que hacer, estaba muy cansado, le dije, bueno, toma agua y vete a dormir. Se va a dormir y en la noche, o sea, en la mañana me voy yo a rezar, no se ha despertado. En la tarde vuelvo, ¿y dónde está el señor? Sigue durmiendo, ¿ok? Y me cuentan que el señor se había parado en la noche y fue al baño de una forma tal que botó, como dicen, botó el alma. ¿Ok? Esa noche botó el alma y se sentía mareado y quedó dormido. Estaba fulminado. Y después, cuando ya en la noche ya pudimos hablar, el dolor que tenía hace muchos años, ¿ok? Se le había liberado bastante. No se le había ido, pero se le había bastante como en mucho tiempo, ¿ok? Después no seguimos tratándolo, pero eso fue algo bastante impresionante, la forma como reventó el estómago, ¿ok? Y botó todo lo que necesitaba botar en ese momento, botó. Tengo una mujer, una conferencista Déjame, famosa.
déjame agregar una que está Sí, relacionada, que me hiciste acordar ahora para entrelazarla con la tuya que acabas de mencionar. Yo también le hice a un familiar, pidiéndole a los familiares que me ayuden con las prácticas, y este familiar sufría de fibromialgia, dolores muy fuertes, también corporales, en todo el cuerpo, en diferentes zonas, y le hice el Emotion Code, encontramos traumas que entendimos, obviamente, a nivel familiar, de dónde venían, uno a los 12 años y otro a los 14 años, y después de hacer toda esta técnica, ella me dice, yo no sé qué hiciste, pero yo empecé a vomitar. No quiere decir, no quiero asustar a la gente, decir que todo el mundo va a vomitar, pero de 60 personas que he visto hasta ahora, quizás la única que le repercutió de tal manera. Pero ella me dijo, yo no había comido casi nada, no tenía nada para vomitar. Pero esta fue su reacción, y también Baruch Hashem, después de ese tratamiento, ella se sintió mucho, mucho mejor. Pero otra cosa que veo que es muy interesante es que es importante hacer el seguimiento, porque me imagino que si una persona libera la emoción y luego es como que haya arreglado esa grieta, y luego sigue la persona viviendo situaciones a través de pensamientos, emociones y acciones negativas, es como que las grietas se pueden abrir. Entonces es importante un poquito el seguimiento también, ¿no? exactamente. Ya que estás en eso, Gaby, una de las cosas que veo que se puede ayudar mucho, ¿ok? Gente, lo que buscamos en el Emotion Code no es curar a nadie, no somos curadores, ¿ok? La curación viene de uno interno, es tu propia energía de curación. Lo que, lo que nosotros podemos hacer, ¿ok? Lo único que servimos es tratar de encontrar ese flujo, ¿ok? ¿Verdad? Y ayudarte a liberar ese flujo para que tú mismo puedas brillar y tú mismo puedas sacar esa curación que está en ti. Acá no hay magia, no hay nada de eso. Todo es tu trabajo interno. Simplemente somos facilitadores de ese trabajo. Ahora, eh, nuestra parte mística, ¿okay? Nos enseña que, que trabajar con emociones es como trabajar con una cebolla. Esto también lo dice el Motion Code. Es impresionante como algo que dice la Torah, también el Motion Code lo está diciendo. Es como una cebolla. ¿Qué es una cebolla? Vas al mercado, compras una cebolla, ¿verdad? No lo puedes comer, tienes que pelarla, ¿verdad? Sacas la primera capa, la segunda capa y lo vas a pelar. Entonces, cuando ya pelaste capas, ya puedes, ya me la puedo comer. Y ahí te comes la cebolla. Pero todas esas capas que vamos sacando para hacerla comible, ¿ok? En una parte emocional son esas emociones o esas capas que nos montemos en nuestra vida que tenemos que sacar para encontrar esa cebolla que podemos comernos, ¿ok? Es decir, que lo que se busca con el Emotion Code no es curar a la persona de nada, es dejar a la persona funcional. Muchas veces la técnica funciona tan rápido y tan efectiva en muchos casos. Hay casos que no he podido hacerlo, ¿ok? Hay casos que no puedo hacerlo. Una persona de 94 años no pudo hacerlo. No sé por qué, no había conexión. Pero se deja a la persona funcional, ¿ok? Y el problema, o no el problema, sino la desventaja es que como funciona a veces tan rápido en cierta forma, porque hay gente que puede ir a psicólogos por años y no pueden superar acá se puede superar en una o dos sesiones, ¿ok? La persona cree que ya estoy, ya estoy, entonces ya estoy funcionando, entonces sigue. Y ahí es cuando viene lo que dice Gaby, puede recaer, ¿ok? El Emotion Code del Dr. Bradley dice así, una vez que liberas una emoción, esa emoción está liberada y nunca se repite. Pero esa emoción, por ejemplo, rabia, ¿ok? La emoción de rabia, si una persona tiene mucha emoción de rabia, puede ser que liberamos rabia hacia una persona en particular, hacia una situación en particular. Pero una vez que le quitas esa capa de la cebolla, está más relajada, pero puede seguir teniendo rabia a otras cosas. Entonces puede ser que la rabia surja en otro momento porque no se ha liberado otras cosas. Entonces, ¿ok? Y esos son seguimientos que se hacen periódicamente. Es lo correcto. Pero lo que tratamos es lo crítico, dejamos a la persona funcional y después lo que hace son seguimientos. ¿Sí? Solo para dar la última, una que me tocó mucho,
una conferencista famosa, una mujer de entre 40 y 50 años, conferencista famosa, muy conocida mía, ¿ok? Hablamos un día en Israel, me dice, aunque no lo creas, tengo 3 meses que no he salido de mi casa, no me puedo ni parar de la cama, tengo semanas en la cama, prácticamente no puedo, tengo un dolor de coxis, mi espalda hacia abajo, el omoplato, esto, ok, todo mi lado derecho, de a la derecha, de mi hombro derecho hacia la rodilla, y después se pasa de la rodilla por el muslo a la pierna izquierda, no puedo moverme. Muy bien, comenzamos con la técnica, ok, dime, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? 1 siendo, no me duele casi, y 10 es, no puedo vivir con esto. Me dice, en este momento te voy a decir la verdad, estoy en 3. Me tomé calmantes, estoy en 3, pero estoy acostada. El momento que me paro para ir al baño es un 8. No puedo moverme, me toma minutos ir al baño. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tienes? Te digo la verdad, tengo miedo de no ser, de volver a ser yo. Tengo mucho miedo de no volver a ser. ¿Cuánto? ¿Del 1 al 10? 7. ¿Ok? ¿Qué estás haciendo hoy en día? Bueno, te voy a decir la verdad. Estoy haciendo acupuntura, estoy haciendo terapia, ¿ok? Psicológica, estoy haciendo esto, estoy tomando calmantes. Ok, déjame tratamos. Primero tratamos el dolor de coxis. Emoción atrapada, dolor profundo, hace 14 años, ¿ok? ¿Con quién tenía que ver? Con el padre. Tratamos de liberar, no había forma de liberarlo. Había algo trabado, trabado, trabado. Como estaba trabado, tratamos de ver otros caminos. ¿Por qué? Porque si hay un trauma, hay más de una emoción atrapada ahí. Entonces encontrar la otra emoción para poder tratar el trauma y se libera la otra. Encontramos eso, ¿ok? Generacional, etcétera, etcétera, tratamos, ¿ok? Después tratamos el dolor de la espalda, hasta las rodillas, el sentimiento era de desamparo, también tenía que ver con el padre, ¿ok? La situación entre ellos y el padre, ¿ok? Y que ella hace 27 años se había ido de la casa por cierta situación, ¿ok? En ese momento me dijo, tengo que irme, hay que cortar porque están entrando mis hijos, tengo que cortar. Cortamos. En la tarde me llama y me dijo, me pude parar, comencé a caminar por la casa. Parada, siento un dolor de 3 y acostada, siento un dolor de 2. Ah, qué bueno. ¿Qué hiciste? No sé. Ok. Dejamos pasar un día. Me dice, me escribe, estoy llorando, me están viniendo muchos recuerdos del pasado. Ok. Me dice, ¿es normal? Le digo, sí, es normal. Pero dime, ¿cómo te sientes emocionalmente? ¿Tienes alguna tristeza? No, estoy simplemente llorando, pero no me siento triste, me siento feliz, pero estoy llorando, llorando, llorando. Muchos recuerdos, pero estoy llorando. Ok, toma mucha agua, hidrátate muy bien, por favor. Cada vez que hay que hacer esta terapia, tenemos que estar muy bien hidratados. ¿Ok? Es energía y necesitamos el conductor del agua para que pase energía. ¿Ok? Dejamos otro día más. El tercer día me dice, estoy con un dolor que no me puedo mover otra vez, no sé qué pasa. Vamos, un día más. ¿Ok? Hicimos muscle testing, dijimos, hay que dar un día más. ¿Ok? Cuarto día me dice, me siento con poco dolor. Es más, te voy a contar algo. Me vestí para salir a caminar, a hacer ejercicios. Por primera vez en 3 meses no había puesto esa ropa de ejercicios. Estoy muy animada. Estaba saliendo y de repente comenzó a caer una nevada. Me quedé en mi casa, hice estiramientos en mi casa y no salí a caminar, no porque no podía físicamente, sino porque hubo una nevada. Pero estoy muy animada. Perfecto. Eso fue una sesión. ¿Ok? Tercera sesión, comenzamos a tratar más del coxis, comentamos lo otro, etcétera, etcétera. Y así esta persona, una vez que se siente funcional, y es tutora a distancia, yo acá, ella en Israel, ¿ok? A veces en Zoom, a veces por teléfono, y esta persona después, con su sesión fuerte, dijo, ¿sabes qué? Ahora voy a comenzar a hacer terapias acá, voy a comenzar a dar unos masajes, esto, lo otro, va a los doctores, y comenzó a tener su vida normal otra vez. De ahí en adelante no hicimos más de Motion Code, hace 2 años que no hacemos Motion Code, ¿ok? Pero siempre hablamos de lo que pasó en ese momento. Excelente, excelente. Te voy a contar y les voy a contar una que me pasó la semana pasada con un joven. Los jóvenes están sufriendo bastante la pandemia. Los adultos más o menos
también, pero los jóvenes creo que están en una etapa muy difícil y me tocó atender a un joven, le hice el emotion code, habían emociones atrapadas, habían situaciones, y salió una emoción atrapada de traición. Pregunté cuándo ocurrió este evento que trajo esta emoción atrapada de traición y salió a los 8 años. El joven empezó a preguntarse, hoy estamos en el año 2021, menos 8, 2013, no recuerdo nada. Y ahí dice, sí, empezó el bullying en la escuela contra mí. Dice que el bullying ese fue muy, muy duro para él. Tenía 8 años cuando empezó. ¿Y dónde estaba la traición? Él me confiesa que la traición él la sintió por parte de su madre, que él le hablaba sobre este bullying y según la perspectiva del joven, después hablé con la mamá, porque es totalmente la perspectiva del joven, pero lamentablemente cuando somos jóvenes, somos niños, son las perspectivas nuestras las que valen. Él se sintió traicionado por su mamá y a partir de eso él adhirió a su subconsciente esta emoción de traición y bueno, Baruch Hashem se la liberamos y no hablé con él hasta ahora para ver cómo sigue, pero Baruch Hashem ahí dio en el blanco el emotion code. Y para terminar, antes de las preguntas que vamos a responder en unos minutos a la gente que quiera hacer las preguntas por el chat, porque me imagino que también desde las preguntas vamos a aprender muchísimas cosas y vamos a recordar muchas cosas para compartir, pero una interesante con un perro que me tocó atender de estas prácticas que había que hacer con animales. Entonces le pedí a un amigo que su hermana en Uruguay tiene perro, le expliqué un poquito de qué se trata todo, y me dijo que efectivamente la perra de esta chica estaba un poquito extraña últimamente. No era la misma de siempre. Entonces empecé a preguntar y definitivamente salió una emoción atrapada de abandono. También tú mencionaste con el perro de la historia que contaste, también abandono, porque los perros son muy sensibles, son muy emocionales. Es Kelev, Kol Lev, todo corazón. Entonces, la idea de la emoción atrapada era ver cuándo la adquirió. Le pregunté a la señora, ¿cuándo adquiriste el perro? Me dice, año 2017. Entonces pregunto, ¿2017 es la emoción atrapada de abandono? No. 2018, no. 2019, no. 2020 se queda firme. En 2020 se queda firme. Entonces yo puedo ir un poquito más en detalle. Voy a preguntar, enero del 2020, no. Y vamos hasta septiembre. Le digo a ella, septiembre del 2020 y se pone fuerte el músculo y ella pega un grito y me dice, Rabino, quedé embarazada hace 2 meses, en septiembre del 2020. Esto lo hicimos en diciembre del 2020 y me estaba confesando de que estaba embarazada y que había quedado embarazada en septiembre. Y por supuesto, me imagino yo, que su perrita sintió la diferencia a nivel emocional, a nivel energético, a nivel conductual, y de esa manera sintió esa diferencia que de alguna manera en su percepción, en su perspectiva, la alejó de su dueña, de su ama de casa. Entonces, esto es bien interesante, hay muchísimas historias. Yo les ofrezco que cada uno que quieren contactarnos a nosotros y preguntarnos por más historias o por más detalles, lo pueden hacer. Yo en particular, lo que hago con esta práctica, yo tengo un método para trabajar en forma eficaz la ansiedad, las fobias, los pensamientos obsesivos, los ataques de pánico. Para los que no me conocen, yo escribí un libro que se llama De mi ansiedad a tu felicidad. Yo hace 20 años viví ataques de pánico ante una situación difícil a nivel familiar y Baruch Hashem todo eso se transformó en lo que hoy yo lo llamo el método Benayon, que hace 15 años lo utilizo con gente de todo el mundo y hoy en día con mucho más fuerza, también a través del Zoom, a través de atiendo a gente de Colombia, de México, de Baruch Hashem, de Estados Unidos, de todos los países, y es un método muy eficaz
muy, muy rápido. Mi lema es, yo no hablo con nadie más de 10 sesiones, y Baruch Hashem, la gente sale adelante entendiendo cómo se activa la ansiedad, cómo se activan los ataques de pánico y cómo también desactivar estos miedos tan profundos. Entonces, la idea, yo estoy utilizando particularmente el Emotion Code de una manera integral. A través de mi método, también encontrando las emociones atrapadas, tratando de liberarlas de la mejor manera, y cuando encontramos las emociones atrapadas por eventos traumáticos o situaciones familiares, por ejemplo, entonces trabajar esos aspectos a nivel de terapia, y que la persona pueda no solamente liberarlo con el Emotion Code, sino también liberarlo a través de estrategias terapéuticas basadas en la terapia cognitivo-conductual y principalmente en la Torah. Y otra cosa que quiero antes de finalizar mencionar, que algo que es muy importante, que para mí el Emotion Code es vital en esto, es el tema de los alimentos, el tema de lo que ingerimos. Cuando nosotros escuchamos que somos lo que comemos, para mí esto es una realidad increíble por mi experiencia del año pasado. Yo tenía, como les dije al principio, 30 síntomas arriba, y la estaba pasando muy, pero muy mal. Era víctima de mis circunstancias y de mis dolencias, hasta que encontré a través del Emotion Code las cosas que podía consumir y lo que no podía consumir. Y casi todo en ese momento me provocaba problemas. Tuve que dejar los lácteos, tuve que dejar las carnes, tuve que dejar, por supuesto, el gluten, las harinas, y comer solamente lo que me dejaba el Emotion Code. Y Baruch Hashem, a través de entender qué me servía y qué no me servía, empecé a mejorar de una manera realmente milagrosa. La comida es fundamental, no sabemos cómo nos está inflamando a nosotros en los diferentes órganos lo que ingerimos, y de esto podemos hablar también, pero a mí me gusta entonces trabajarlo de forma integral. Método para las emociones, ser un maestro de las emociones, Emotion Code, la parte de la comida, que es fundamental, y agrego una cuarta pata a la mesa, que es técnicas de respiración, que también a mí particularmente, ahora no voy a entrar tanto en el detalle ahora porque ya estamos tarde, pero no quiero aburrirlos, pero también aprendiendo una técnica de respiración correcta, nos liberamos de decenas y de centenas de problemas que estamos cursando. Entonces, los invito también a mi página de YouTube, Rabino Benayon, para que vean mis videos, suscríbanse, sean parte de esto, y creo que tengo acá, Osher, una pregunta que te la voy a hacer a ti, así ¿Puedo vamos. agregar antes que haga esa pregunta? Claro, Lo por que quiero aclarar, ¿ok? Esta técnica de Emotion Code no se puede hacer si la persona no da permiso. ¿Ok? Tenemos un código de ética. ¿Ok? Si no hay el permiso, no se puede hacer. ¿Ok? Eso es muy importante. Otra cosa muy importante, a diferencia de la psicología, ¿ok? O de terapia, cualquier tipo de terapia, no somos doctores, no soy psicólogo, no estoy echando tierra sobre nada, por el contrario. Pero hay mucha gente que no quiere contar su historia. Con el Emotion Code no hace falta contar historia. Si nosotros decimos, ok, ¿qué pasó hace 40 años? ¿Qué pasó con esta persona? No es porque necesitamos saber, es muchas veces porque está el subconsciente de la persona. A veces la persona necesita traerlo al consciente para hacer el clic. ¿Ok? Entonces, a veces preguntamos si lo que estamos diciendo hace sentido, ¿ok? No porque estamos adivinando, ni porque queremos saber más, sino para hacer ese clic en el subconsciente, consciente de la persona, y la persona esté lista para liberar. Eso es lo que quería. No hace falta contar tu historia. ¿Ok? espectacular. Gracias, Osher. Bueno, una pregunta que me hacen aquí, que la responderías tú. A ver, me dice, tengo entendido que nuestros recuerdos se van formando aproximadamente a los 3 años. Lo coloco en comillas, porque aunque se van formando, nunca son exactos. Los vamos modificando. Es decir, esos recuerdos no son fiables.
sino es algo que vamos construyendo. Eso es según la neuropsicología. No sé qué me dice la Torá al respecto. Si puede, me aclara. Muchas gracias. A ver cuál es tu opinión. Después yo te doy la mía. Ok, no conozco, no he estudiado psicología, ok. Gaby, el rabino Gabriel Benayón, sí ha estudiado formalmente, ok, todo ese tipo de terapias. Yo no lo he hecho. Estás hablando de recuerdos y yo estoy hablando de emociones. Son dos cosas completamente diferentes y no creo que pueda responder a tu pregunta. Ok, pero según el Emotion Code, sí hemos estudiado que todos los recuerdos de alguna manera provocan emociones, y cuando encontramos una emoción atrapada, es obligatoriamente por algún recuerdo que está en el subconsciente, por algún trauma, alguna situación. Bueno, la pregunta era de los 3 años. Lo que me dije que no se puede responder es a los 3 años exactamente. No sé. Eso no lo sé. ¿Ok? Ahora, ¿por qué la emoción tiene que ver con el recuerdo? Porque cada emoción sucede en un momento, en una película, la película que estamos viviendo. ¿Ok? Y muchas veces, cuando un niño está en la bicicleta y de repente pasa un carro y me caí, me salvé, ¿ok? Eso quedó como recuerdo y la emoción queda ahí atrapada, ¿ok? Tal vez te olvidaste de eso, pero la emoción quedó ahí. Entonces sí hay un recuerdo y eso va formando esos recuerdos. Pero hay veces que no, hay veces que los recuerdos no son recuerdos, son esos juegos que nos hace la mente, ¿verdad? Por ejemplo, voy a llegar tarde, estoy llegando tarde. Uy, seguro voy a llegar tarde y seguro me van a decir esto, seguro me van a regañar y me van a despedir. Y entonces comienza a hacer una película, ¿verdad? Sobre lo que piensas que va a pasar. No algo que pasó, no es una película real, sino que es una película que en tu subconsciente y después pasa en subconsciente, la formaste, pero no es real. Y eso también queda como recuerdo. Y eso también genera emociones. ¿Ok? Entonces, si hay recuerdos atrapados, relacionados con emociones, sí. La mente toma una fotografía del momento. Pero Y al liberar la emoción, se puede liberar también el recuerdo. incluso más, incluso más. El tema del énfasis de los 3 años, para la Torá no sería exacto, porque una persona puede tener recuerdos, tanto a través de sueños o a través incluso en un estado semiconsciente, aunque aflora el subconsciente, de vidas pasadas y de historias pasadas, no necesariamente relacionadas con los 3 años, sino con hay historias muy famosas de personas que caminan por una avenida y tienen quizás 3 años o 4 años y le dicen a los padres, yo viví aquí. Y eso es un recuerdo, es una emoción de otra vida pasada, no necesariamente todo lo que vivimos en este plano, sino que vivimos en otras vidas. Y el Emotion Code también trabaja la liberación de emociones o recuerdos o imágenes o historias del pasado. Y como me preguntan aquí, el tema de vomitar se ve en temas de posesión y tibuk, o sea, entidades espirituales que entran dentro de nosotros. Y aunque no quiero entrar mucho en este tema, pero Baruch Hashem sí ayudé a una persona que estaba, no quiero decir poseída, porque no es el término. El tema de sentirse poseído es muy película exorcista y no es tan así, pero no he visto casos así en el mundo en general, pero sí hay lo que se llaman energías o entidades que pueden entrar, se llaman egregores en otras filosofías, que en el judaísmo o en la Kabbalah se llaman los hitzonim, que de alguna manera quieren entrar en un recipiente que tenga energía y ellos necesitan entrar y consumir y absorber esa energía. Y lamentablemente después de traumas o después de situaciones de dolor prolongado o de miedos prolongados o de depresión prolongado donde conectamos nuestra mente en forma negativa y nuestras emociones de forma negativa, la persona se puede transformar en un receptáculo, en un recipiente para ese tipo de energías que se llaman los hitzonim, o sea, energías negativas que se llaman entidades negativas. Entonces,
la persona a través del Emotion Code también puede liberar este tipo de emociones o entidades o energías negativas que vienen a través de traumas. Me tocó un caso muy interesante de una persona que le hicimos el Emotion Code para este tipo de situación y al otro día se levantó enfermo. No podía respirar. Se mandó a comprar un oxímetro porque él ya se había diagnosticado de que tenía COVID. Y estaba bien después de 6 horas de sentirse mal. Y bueno, me llamó y dijimos que no, en realidad era una sensación del cuerpo, era como un detox que él estaba teniendo a partir de lo que hicimos el día anterior. Y Baruch Hashem, después de unos días, él se sintió mucho más liberado. Tuvimos que trabajar en otras oportunidades, pero sí, esta situación es como un detox. Si la persona vomita o la persona se siente enferma, todo tiene que ver con esta liberación de energía, sea emocionales o sean espirituales, que la persona puede tener. Aquí te hago otra pregunta, Osher. Rabinos, buenas noches. ¿Se puede hacer la terapia desde otro país? ¿Cómo hace con la prueba muscular si la persona no está físicamente allí? Te la dejo a ti. La difícil me la dejas, ¿eh? No, voy 1-1. ¿Quieres que la responda yo? No, está bien, está bien, está bien. Ok. La distancia, ok. Se puede hacer terapia 1 a 1, enfrente, o se puede hacer a distancia. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si no tenemos a la persona enfrente, podemos conectarnos con la persona, ¿ok? Y recibir las respuestas musculares a través de un sustituto. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Ok? Si tú prendes yo estoy acá, me están escuchando, ¿verdad? ¿Hay algún cable que nos conecta? No. Entonces, ¿cómo es que yo estoy hablando y ustedes están escuchando? ¿Cómo hay un transmisor y un receptor? ¿Cómo es posible? Energía, ¿verdad? De la misma forma hay un subconsciente que transmite y un subconsciente que recibe. Entonces, al recibir ese subconsciente, esa información, puede utilizar esa información para obtener respuestas. Por ejemplo, no sé si alguna vez han jugado el juego de la electricidad, ¿verdad? Alguien toca un cable eléctrico y ¡ay! Haces así, ¿verdad? Pero de repente, si tú le agarras la mano a otra persona y tú tocas la electricidad, ¿ok? El ay lo va a decir el otro, no va a decir tú. Te vuelves un transmisor, ¿verdad? No sé si lo han visto alguna vez. Pueden intentarlo si quieren. Pero somos transmisores también, ¿ok? Y el último de la fila va a ser el que va a sentir ese pincho. Entonces, el sustituto es ese último de la fila en la cadena energética, una vez que se logra conectar con el subconsciente de la otra persona. ¿Qué es el subconsciente? ¡Wow! Subconsciente. ¿Ok? El healing lo llama como la conciencia universal. ¿Ok? En el judaísmo, la parte mística habla de Keter, y habla de ciertas conexiones que tenemos universales, tenemos todos. ¿Ok? Y eso en la energía, uno que estudia la parte mística de la Torah entiende también que esto que dice el healing energético, que hay una sabiduría, una conexión universal, ¿ok? Entonces existe. Entonces al conectarse con esa sabiduría universal, esa conexión universal que todos tenemos, entonces simplemente el sustituto se transforma en un transmisor, ¿ok? De la información que está mandando el otro subconsciente. Y al tener eso, entonces el terapista o la persona que está haciendo puede, con su propio cuerpo, ¿ok? Tener esas reacciones musculares y entender lo que está pasando en la otra persona. Esto puede ser así en Zoom, viéndonos la cara, puede ser por teléfono, e inclusive me ha tocado, no sé si tú has hecho alguna vez, Gaby, pero hay personas que nos dicen, mira, tengo una reunión ahora y estoy súper nervioso. No puedo hablar, por favor ayúdame. En ese momento, ¿me das permiso? Sí. Se trata de conectar con el subconsciente de la persona está en el medio de su reunión
y el que está tratando trata a la persona. Y la persona dice, uff, me puede calmar, puede explicar todo bien, etcétera, etcétera. Es decir, que no hace falta estar conectados en cierta forma, ¿ok? Entonces, no sé si respondí la pregunta. Igual te agrego algo, porque al principio, cuando aprendimos que uno puede ser sustituto de la persona, yo por supuesto con la pandemia trabajaba con la gente a partir de Zoom, y si yo tenía, cada uno trabaja como le parece, ¿no? Yo hacía sustituto de hombres y hacía que mi hija sea sustituto de señoras, por un tema de recato, porque me siento de esa manera mejor. Entonces, lo que nos pasaba, y lo comparto con toda la gente y con la persona que hizo la pregunta, es que después de hacer la técnica de Emotion Code, yo quedaba realmente 6 horas de cama. No lo podía creer. Yo decía, debo ser yo que hice algo mal, pero ¿cómo puede ser que recibí la energía de la persona? Después le tocó a mi hija hacérselo a una señora y quedó 6 horas de cama o promedio. Entonces yo le pregunté a Osher, ¿qué está pasando con esto? ¿Cómo puede ser que me estoy recibiendo las energías de la liberación de las personas y así yo no voy a poder trabajar? Entonces, lo que me dijo Osher fue, no hagas sustituto, porque hay igual manera de proteger la energía de uno. Eso ya es otro masterclass, pero hay manera de proteger la energía. Pero si uno de alguna manera se involucra demasiado y no tiene esa capacidad de filtro de proteger su propia energía, entonces automáticamente, ¿qué hace? Osher lo que me dijo, esto fue hace como 6 meses, no hagas sustituto, simplemente pídele permiso a la persona y utiliza tu brazo, tu músculo, el de tu hija, pero no lo hagas como sustituto, y funciona de la misma manera, y así estoy trabajando yo con la gente. Yo he hecho un 10% de presenciales muy especiales, pero el 90% con la situación de esta pandemia ha sido todo online. Hay muchas más historias para contar, pero como dije antes, los invito, voy a ver si alguien quiere hacer una última pregunta, si no los invito a que nos escriban, vamos a dejar aquí, Osher, escribe tu WhatsApp, yo voy a escribir el mío, también pueden contactarnos a través del email, creo que la mayoría están en contacto, pueden estar en contacto con nosotros de manera eficaz. Y bueno, y agradecerles porque hemos hecho un masterclass con gente de Panamá, gente de Paraguay. Hay que saludar al rabino Feigelstock, que también difundió este masterclass, también con gente de Rosario, en Argentina, también saludando al Buenos Aires. rabino Shlomo Tawil, que lo queremos mucho también. Y bueno, por supuesto, toda la gente que trajo Osher a través de sus amigos de Venezuela, Miami, Perú. hay Perú también, hay Uruguay, hay Argentina. Creo que Baruch Hashem fue un lindo encuentro, que como se dieron cuenta fue muy informal, aunque la materia es muy formal. Y bueno, cualquier otra pregunta que tengan, contáctenos a nosotros si quieren. Y gracias por los mensajes que estoy recibiendo, de agradecimiento, de salutación, y espero que esto pueda ser una herramienta, que podamos compartirla con mucha gente, que podamos ayudar a la gente a sanar los traumas, las dolencias emocionales que cargamos, más en este año tan difícil que estamos atravesando el coronavirus, y podamos escuchar solamente buenas noticias de cada uno y uno. Osher. Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta antes de salir que vio. Lectura de registros, no sé de qué se trata eso. Si quieres, nos puedes contactar y hablamos de eso. Si me explicas un poquito más. Registros ayágicos, ¿cómo se dice? ¿Qué? ¿Qué registros? Dice acá registro, lectura de registros. No sé de qué se trata. Son de vidas pasadas, me imagino. Oh, ok. Chévere. Pero bueno, quiero agradecer mucho a Rabino Gabriel Nayón por la oportunidad. Nunca había hecho un evento así. Gabriel me ha empujado a hacerlo. Tiene mucha experiencia
en difundir sus terapias, y si él cree que es necesario esto, entonces me apunté, porque sí, hay mucha gente que puede ser ayudada con esto, eh, manteniendo manteniendo su historia, ¿ok? Y sin tener que contar lo que no quiere contar. Y creo que muchos se pueden beneficiar con esto. Y esta es una técnica que cualquiera puede aprender. No somos especiales, no tenemos nada, simplemente nos dedicamos, queremos ayudar. Pero quien quiera aprender, puede aprenderlo, no hay ningún problema. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos, que Hashem los bendiga, les mucha verajá, mucha salud a todos y solo cosas buenas. Voy a escribirme mi WhatsApp acá y ustedes tienen los contactos de Gabriel, el email, yo voy a poner el mío acá. Bueno, mientras Osher escribe, gracias a todos nuevamente, estamos en contacto y Bezrat Hashem que seamos transmisores de ayuda para cada uno y uno, no a través del Emotion Code solamente, sino que podamos cada uno y uno ayudar a la gente en lo que la gente necesite, y poder siempre ayudar es la bendición más grande y la recompensa más grande. Así que un abrazo a todos y hasta la próxima. Oye, ¿por qué no? Podemos hacer otro, ¿no? Si Dios quiere. Bueno, si Dios quiere. chau, chau, Gracias. chau. Gracias por la oportunidad. Gracias a todos. Gracias a ti. Chao, gracias.